Guadalupe Radio presenta las noticias semanales más importantes desde la Ciudad del Vaticano en nuestro informativo Desde Roma, con el Padre Jorge Múgica. Ante todo y como es costumbre, bienvenidos a este nuevo programa semanal con las informaciones más relevantes relacionadas con la actividad del Papa, de la Santa Sede y de la Iglesia en general. Soy el Padre Jorge Enrique Múgica y les saludo muy cordialmente desde la ciudad de Roma en este programa que es una colaboración de Guadalupe Radio con la agencia de noticias Zenit. En este caso, las informaciones que traemos aquí, el resumen principal, abarca la semana del 16 al 22 de septiembre del año 2024. Vamos a las informaciones. Lo más importante de la semana. La semana pasada, uno de los medios de comunicación más relevantes a nivel mundial, Bloomberg, dio a conocer la lista de los 500 personajes más influyentes de América Latina. Entre esos personajes hay uno que vive en Europa, concretamente en el país más pequeño del mundo, que es la Ciudad del Vaticano. Y es que en efecto en esta lista de 500 líderes que vienen de todos los ámbitos, el único que viene del religioso es el Papa Francisco. Y es que no olvidemos que el Papa Francisco, cuyo nombre de pila bautismal es Jorge Mario Bergoglio, es de nacionalidad argentina y ha sido catalogado como uno de estos 500 líderes. Esta noticia que permite ver después de 10 años todavía el liderazgo en el que está el Papa Francisco en diferentes sectores es reconocido por publicaciones como esta de Bloomberg Online. Por otra parte, la semana pasada se dio a conocer en una rueda de prensa algunos detalles de lo que será la segunda parte del sínodo sobre la sinodalidad. No olvidemos que en el año 2023, precisamente en octubre del año pasado, se tuvo una primera parte de este sínodo sobre la sinodalidad que no llegó a conclusiones. Sin embargo, se ha marcado la pauta para esta segunda sesión que ha sido presentada en una rueda de prensa en la sala de prensa del Vaticano. Por una parte, se han dado algunos detalles sobre cosas que no estaban previstas en la primera parte. Esta segunda parte, que comienza ahora el 2 de octubre con una misa en la Plaza de San Pedro y concluye en la última semana del mes de octubre, tiene algunas novedades. Una de ellas es que 26 de los participantes en el sínodo, la primera parte del año 2023, no participarán en esta nueva edición de 2024. En la mayoría de los casos, muchos de ellos han declinado participar, por lo que el Papa ha hecho nuevas invitaciones. Dos de esos personajes invitados son, por una parte, un obispo nicaragüense perseguido, que de hecho fue expulsado de Nicaragua por la dictadura sandinista. Me refiero al obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, y por otra parte a un obispo que inicialmente estaba excomulgado, un obispo chino, y es que cuando se ordena a un obispo sin el mandato pontificio, que es como se conoce al permiso del Papa, este obispo viene excomulgado. Después de algunos acuerdos entre las autoridades del gobierno comunista chino y la Santa Sede ha procedido a reconocer a este obispo, que ahora es el que sustituye a uno que no vendrá y que sí estuvo el año pasado, y que es el que consiente el gobierno comunista china que participe. Por otra parte, habrá dos novedades más. En los primeros días habrá un acto penitencial. Así comenzará el sínodo sobre la sinodalidad. Se escucharán por una parte testimonios de víctimas, entre ellos también de abusos sexuales por parte de miembros del clero y de la iglesia, y por otra parte se pedirá perdón por lo que se ha tendido a denominar en el argot popular nuevos pecados. Y es que se habla de un pecado contra la sinodalidad y también de un pecado contra los migrantes, algo que es un poco debatido en la teología moral, si la migración y oponerse a ella, especialmente a la migración ilegal, es un pecado o no. Aquí no entramos en la consideración de si lo es o no, sino solamente en la enunciación de los hechos que hoy en día surgen en torno a decisiones como estas y que polarizan a la Iglesia, considerando que es una realidad muy grande en la que hay tanta diversidad de opiniones. Por otra parte, yendo más adelante, esta semana pasada el Papa Francisco recibió entre los múltiples grupos a los que reciben audiencia a uno de ellos, que es el de Pascua Together. Es un grupo que promueve la celebración de la Pascua común para todos los cristianos.
católicos, protestantes y sobre todo los ortodoxos, porque no olvidemos que los ortodoxos, que prácticamente comparte con nosotros casi la totalidad de la doctrina, salvo que no tienen la comunión con el Papa Francisco, en este caso con el obispo de Roma, siempre independientemente de quién lo sea, celebran la Pascua, también la Navidad, en una fecha distinta a nosotros los católicos. Sin embargo, este año 2025, que además es el jubileo ordinario en la Iglesia Católica, coincide en que se junta el calendario juliano que siguen los ortodoxos y el calendario gregoriano que seguimos los católicos y también muchos grupos protestantes, por lo cual, después de muchos años, coincidirá la celebración de la Pascua tanto para ortodoxos como para católicos. Sin embargo, se le ha pedido al Papa se fije una fecha común. El Papa Francisco ha manifestado toda la disponibilidad para que esto suceda. En la misma línea se ha pronunciado el patriarca Bartolomé, que es un líder simbólico de los ortodoxos en el mundo. Siguiendo adelante con las informaciones, la semana pasada también se dieron a conocer 26 programas oficiales de lo que será el jubileo del próximo año 2025. Quien viene a Roma se encuentra por estos meses, tanto en los pasados como en estos inmediatamente anteriores al inicio del jubileo, que será el 24 de diciembre. Se encuentra la ciudad en obras, en restauración, en remodelación, pues en este contexto de vísperas prácticamente a 3 meses del inicio del jubileo, que durará todo el año 2025, incluso los primeros días del año 2026, se han dado a conocer 26 programas jubilares ya de forma completa. Lo hemos informado en la agencia de noticias Cenit. Y finalmente el Papa Francisco terminó la semana con una carta muy particular, una carta dirigida a todos los cardenales. Una carta sobre qué tema: la reforma económica de la Iglesia. Entre los puntos principales tratados está el de la colaboración que le pide a los cardenales para ahorrar en los gastos de la Iglesia y para solidarizarse en los gastos de la Iglesia, especialmente con aquellos que están al frente de un dicasterio de la Santa Sede y que eventualmente podrían tener una mejor economía. ¿Qué hay a nivel internacional de las noticias de la Iglesia? Vamos también a pasar a ellas. Por una parte, el Dicasterio para la Doctrina de la Fe hizo una declaración en torno al fenómeno de Medjugorje. En síntesis, se ha abierto al culto público de la Virgen Reina de la Paz en Medjugorje, pero sin pronunciarse sobre la sobrenaturalidad de los eventos. Esto, para quienes los hemos leído y hemos seguido la información desde hace algunos años, nos recuerda que en realidad ya había declaración de otras comisiones en esta misma línea. Quizá la particularidad es que en este caso lo dice un dicasterio competente, el Dicasterio para la Doctrina de la Fe, y después de haber emitido estas notas sobre el discernimiento de eventos sobrenaturales. Ya en el pasado reciente, desde mayo pasado hasta el momento, ha habido múltiples notas por parte del Dicasterio de la Doctrina de la Fe en torno a supuestas apariciones marianas, descalificándolas cuando no lo son. Ha sucedido con una aquí en Italia y aprobándolas en otros casos. También de noticias internacionales, la ciudad de Sydney, en Australia, en otro latitud del planeta, será la sede del Congreso Eucarístico Internacional después de que Quito, una ciudad latinoamericana, lo fuese este año 2024. El Congreso Eucarístico vuelve al continente de Oceanía y será una novedad, especialmente considerando que hay una grandísima devoción eucarística en esa parte del país. Y terminamos con una noticia. Se ha anunciado por parte del Dicasterio de la Comunicación, un dicasterio de la Santa Sede, que desde la Santa Sede se aprueba, se promueve y se lanzan lo que podríamos denominar los Grammys católicos. Los Catholic Music Award serán un premio anual que se presentará próximamente de forma oficial en la Santa Sede y que está previsto que se entreguen los primeros reconocimientos en el contexto del jubileo, concretamente en el Festival de los Influencers Católicos en el mes de julio del año 2025. Tenemos así que llega el primer reconocimiento a la música católica de la mano del Vaticano.
Estas, queridos amigos de Guadalupe Radio y de la agencia de noticias CENIT, son las noticias más relevantes que les traemos esta semana, de la semana anterior, 16 a 22 de septiembre, acá desde la ciudad de Roma. Les saludo muy cordialmente y les deseo que estén muy bien. Hasta la próxima. Las principales noticias desde el Vaticano en Desde Roma, con el padre Jorge Múgica.